Buenas noches. El escritor J. J. Benítez nos advierte sobre el impacto de un asteroide llamado Grok para agosto de 2027. Los textos sugieren que la NASA y diversos militares ocultan este evento para evitar el pánico global. Se vincula esta amenaza con un objeto astronómico llamado 1999 AN10 y con diversas profecías bíblicas. Otros investigadores coinciden que los gobiernos ya realizan preparativos secretos como el almacenamiento de suministros bajo pretextos bélicos. ¡Vamos al misterio! Buenas noches y bienvenidos al episodio número 221 de este su programa Cruda Realidad. Hoy ya tenemos un episodio un poco catastrófico sugerido por nuestra participante Angélica Granados. Y cuando me envió todos estos videos e información apocalíptica, yo soy muy reacio a esto de acá, pero de todas maneras es bueno plantearlo porque siempre hay que estar un poco abierto a todos los proyectos. El asteroide Gok. Hoy veremos en detalle las advertencias y hallazgos presentados por el escritor J.J. Benítez y Alejandro Merino, que hablan del hipotético impacto de un enorme asteroide llamado GOG. Y después vamos a ver por qué ese nombre para el 2027. ¿Y cuál es el escenario? La investigación, además de las advertencias de impacto astronómico, incluye el encubrimiento global y las profecías bíblicas relacionadas con este fin, se supone el fin de la humanidad o el fin de los tiempos. Antes de seguir, queremos decir quién es J.J. Benítez. J.J. Benítez es un reconocido periodista y escritor español con más de 60 libros publicados de altísimo éxito y famoso por sus investigaciones sobre misterios y fenómenos paranormales, muchos de ellos muy controversiales, pero muchos de ellos también con extremada exactitud. ¿Y qué es Gok? Bueno, Gok es el nombre de un asteroide gigante de entre 24 y 28 kilómetros de longitud sobre el cual Benítez ha advertido en su obra literaria y entrevistas recientes. El autor asegura que la información sobre este objeto es real y no meramente ficción. Y para que se den una idea de que si esto es verdad, estamos condenados, el asteroide que destruyó y extinguió a los dinosaurios tenía 10 kilómetros, era el tamaño del monte Everest. Esta piedra sería el doble, o sea, el 9 veces más en volumen del que desapareció a los dinosaurios. ¿Y cuándo sería la fecha fatídica? Sería, según los cálculos de Benítez y sus fuentes, el impacto específicamente estaría entre el 7 de agosto y el 29 de agosto de 2027. Y aunque Benítez afirma que el 2027 será un año terrorífico, sus informaciones también admiten que no necesariamente es una fecha exacta, sino que hay una especie de intervalo. ¿Y el lugar del impacto dónde sería? Bueno, el lugar del impacto sería en el Océano Atlántico Norte. El punto exacto se sitúa a 300 kilómetros al oeste de las Islas Bermudas. Este evento provocaría un desplazamiento masivo de agua que afectaría directamente a múltiples continentes. Las consecuencias inmediatas serían pues obviamente megatsunamis y el choque pues que generaría una serie de olas superiores a los 500 metros de altura, capaces de borrar por completo gran parte de la costa de Estados Unidos, de la costa este, las costas de América del Sur, Colombia, Venezuela, Brasil, y en Europa, Portugal, las Islas Británicas, parte de Irlanda, y bastantes costas de África que sufrirían estos impactos catastróficos. Se habla también de una cifra de víctimas. En las primeras horas se estima un desastre que causaría nada más que la muerte de 1.200 millones de personas en las primeras 48 horas. Benítez describe que la pasada pandemia sería como un juego de niños comparado con este evento. Obvio, estamos hablando de una extinción masiva y los impactos geológicos causarían que al otro lado del globo las erupciones volcánicas y todo el círculo del Pacífico se activara. Este impacto provocaría un movimiento del magma que activaría erupciones volcánicas generalizadas en las antípodas del sitio del choque.
Se menciona específicamente la erupción de la totalidad de los volcanes de Indonesia, aproximadamente 90 volcanes, y esto desencadenaría una segunda catástrofe, que sería el escurecimiento de la atmósfera de alcance global, lo cual causaría de tragedia en tragedia lo mismo que le pasó a los dinosaurios, el famoso invierno nuclear y oscuridad. Las cenizas volcánicas alcanzarían la estratosfera y los escombros lanzados a esa altura bloquearían la luz del sol por un periodo promedio entre 8 y 9 años, lo cual sería el fin de la agricultura. Las temperaturas globales caerían drásticamente alcanzando los 20 grados bajo cero, más frío que Marte. Eso causaría obviamente el colapso de la civilización. La falta de luz solar destruiría no solo la agricultura, sino la ganadería a nivel mundial. Desaparecerían las comunidades, el suministro eléctrico, el acceso a internet, y se produciría una hambruna brutal y grandes migraciones del norte hacia el sur en busca de comida y supervivencia. ¿Y dónde va todo esto? ¿Dónde es que se oculta todo esto? ¿Y dónde vemos? ¿Por qué no sabemos nada de esto? Bueno, Benítez le explica que la NASA y los militares conocen perfectamente la aproximación de Gog desde hace mucho tiempo y lo mantienen en secreto para evitar el pánico mundial. Según el autor, no es sencillo decirle al mundo que un objeto de este tamaño va a colisionar, lo que llevaría a un caos incontrolable. Y se sugiere que los gobiernos están realizando movimientos en silencio bajo otras fachadas. También Benítez menciona la acelerada carrera para desviar asteroides. Ya se han hecho 6 pruebas de impactadores en, en asteroides, con muy poco éxito también. Entonces, esto haría que los preparativos secretos de los gobiernos, algunos países europeos impulsados como figura de Donald Trump, están almacenando alimentos y medicinas en búnkeres. También se habla de la supuesta invasión al Ártico, a Groenlandia. Sería aún más que todo una fachada para hacer estos búnkeres subterráneos, aunque oficialmente estos suministros son por una posible guerra o crisis climática. Benítez cree que el objetivo real es sobrevivir al impacto de Gog. Se trataría de un plan de preparación silenciosa solamente para a las élites y de unos pocos advertidos. ¿Y esto cuál es la vinculación con un objeto real que existe? Es el asteroide 1999 AN10. Las fuentes vinculan a Gog con este asteroide. Descubierto originalmente en 1955, según investigaciones de Benítez, se alega que la NASA modificó los datos de su órbita, que inicialmente se calculó que pasaría a 37.000 kilómetros, pero luego cambiaron la cifra a 370.000, la multiplicaron por 10, cuando el tema se hizo popular justo por los libros de Benítez. Bueno, más adelante vamos a ver a Alejandro Merino, que es otro investigador que señala que la órbita actual más cercana, según las simulaciones, es de 25.900 kilómetros, lo cual es extremadamente peligroso. Una de las preguntas que se le ha hecho a Benítez es por qué, y él a su vez a los militares, por qué no desviar el meteoro. Hay diferentes tipos de técnicas y al parecer hay intentos, pero muy esporádicos. Benítez que relata que conversaciones con militares norteamericanos que planteó esa posibilidad de destruir o desviar el objeto, la respuesta fue no interesa. ¿Cómo es eso? Bajo la premisa de que el que sobreviva será el amo del mundo. Y entonces estaría, bueno, amo de qué mundo, diría yo, ¿no? La posibilidad de usar armas nucleares también no funciona, porque existe el problema técnico de que cuando se usa un arma nuclear, esta se fragmenta y el asteroide, que puede ser uno gigante, ahora se convierte en 40 o más piezas, multiplicando el desastre, y peor, porque la radiación haría que no solamente haya incendios, sino que estos también sean radiactivos, con lo que peor es la cura que la enfermedad. Y antes de seguir ahondando, vamos a ir al primer video para darnos cuenta de qué se trata.
Desde las profundidades del cosmos, algo se aproxima. Una amenaza silenciosa que podría marcar el fin de nuestra civilización tal como la conocemos. Según el reconocido autor J. Benítez, la cuenta atrás ya ha comenzado. ¿Estaremos listos para enfrentarla? Yo siempre insisto mucho, ojalá me equivoque, ojalá esté en un error, pero si no estuviera en un error, lo que se nos avecina en el 2027 es terrorífico. Benítez no es cualquier escritor. Con más de 60 libros publicados, ha dedicado su vida a explorar los misterios de la humanidad y del universo. Pero con Gog, su advertencia no es solo literaria. Benítez asegura que este libro encierra más verdad de la que estamos preparados para aceptar. Entonces, en algunas conversaciones con militares, sobre todo norteamericanos, yo les planteaba, decía, bueno, ¿hay alguna posibilidad, si es verdad lo de Gog, lo del meteorito, ¿hay alguna posibilidad de desviarlo o destruirlo? Y me dijeron, sí, pero no interesa. Digo, ¿cómo que no interesa? Y entonces me explicaron algo diabólico. Me dijeron, el que sobreviva será el amo del mundo. En 2018, Benítez publicó Gog, una novela que parece una advertencia disfrazada. Describe cómo un asteroide gigante impactará la Tierra en agosto de 2027. Pero aquí viene lo inquietante, no es solo una teoría literaria. Benítez está convencido de que Gog es real y que los gobiernos están ocultando información crucial. Son más de 1.000 millones de muertos en 48 horas. La pandemia esta es un juego de niños. Eso provocaría un impacto en la Tierra con los tsunamis correspondientes y el movimiento del magma como consecuencia del impacto en el Atlántico provocaría una erupción volcánica generalizada en los antípodas. Y eso, a su vez, provocaría el oscurecimiento del cielo durante unos 8 o 9 años. Y eso provocaría el caos en la agricultura y en la ganadería, es decir, hambre. No habría comunicaciones, no habría móviles, no habría electricidad, no habría gobiernos, no habría policías. Y 20 grados bajo cero. Por eso digo que ojalá me equivoque, ¿no? Según el autor, esta no sería la primera vez que se oculta información sobre asteroides. Documentos desclasificados y filtraciones de empleados de agencias espaciales sugieren que el monitoreo de objetos cercanos a la Tierra incluye casos clasificados como potencialmente catastróficos que no se hacen públicos. El contexto histórico, profecías y advertencias. No es la primera vez que escuchamos sobre un apocalipsis desde el espacio. Civilizaciones antiguas como los mayas y los egipcios hablaban de eventos celestiales catastróficos. Incluso la Biblia menciona estrellas cayendo del cielo como preludio del juicio final. ¿Podría Gog ser el cumplimiento de estas profecías? La ciencia y el miedo. Los científicos han identificado asteroides que pasarán cerca de la Tierra en 2027. Por ejemplo, 1999 AN-TEN es uno de los más monitoreados. Pero, según la NASA, las probabilidades de impacto son insignificantes. ¿Podría Gog ser un asteroide que aún no se ha descubierto? O peor aún, uno que ya conocen pero prefieren no revelar. ¿Evidencia visual, mensajes desde el espacio? En años recientes, astrónomos han reportado un aumento en la actividad de meteoritos y pequeños asteroides acercándose a la Tierra. Algunos incluso creen que Gog ya ha enviado señales, explosiones inexplicables en la atmósfera y patrones irregulares en la órbita de ciertos objetos celestiales. El impacto de Gog. ¿Qué ocurriría? Un asteroide de las dimensiones descritas por Benítez podría liberar energía equivalente a miles de bombas nucleares. Las consecuencias serían devastadoras: tsunamis, incendios globales y un invierno nuclear que oscurecería el planeta durante años. ¿Qué podemos hacer ante esta amenaza? Benítez nos deja más preguntas que respuestas, pero su mensaje es claro:
No debemos ignorar los peligros que acechan desde el cosmos. La cuenta atrás sigue avanzando, y la pregunta no es si estamos listos, sino si alguna vez lo estaremos. ¿Qué opinas sobre la teoría de Gog y el asteroide que podría impactar en 2027? ¿Es solo ficción o una advertencia real? Déjanos tus comentarios y suscríbete para más misterios y teorías que podrían cambiar tu visión del mundo. Bueno, y con esto se cierra el tema con JJ Benítez. Ahora nos vamos a otro investigador, el señor Alejandro Merino. Pero Merino utiliza una metodología donde analiza las profecías históricas y matemáticas. Sostiene que aunque Benítez señala en 2027, sus propios cálculos basados en el libro de Daniel y otros eventos apuntan a una culminación de sucesos en octubre de 2027. Identifica señales previas que se han cumplido, como los ataques en Medio Oriente en fechas que él ya había previsto. También menciona la profecía de las 70 semanas. Merino destaca la profecía de Daniel como una profecía real, cuya profecía sobre la llegada del Mesías para el año 2027 se debe cumplir con una exactitud histórica. Basándose en el capítulo 12 de Daniel, Merino calcula los periodos del fin de los tiempos adaptando a los años bíblicos de la era actual. Asocia el aumento de la ciencia y el conocimiento digital con la época descrita en estas escrituras antiguas. También se señala la generación 1948 al año 2028. Existe una interpretación bíblica basada en el Salmo 90 que define una generación como las de 70 u 80 años. La sustentación religiosa, tomando como inicio la creación del Estado de Israel en 1948, el cumplimiento de esta generación llegaría al año 2028. El narrador de una de estas fuentes cree que el impacto de la gran piedra profetizada en el Apocalipsis ocurrirá en el 2028, coincidiendo con el fin de un ciclo generacional. También se basa en el libro de Urantia, a quien ha agregado bastante ciencia matemática. En este caso, Alejandro Merino cita el libro de Urantia como una fuente que contiene datos científicos imposibles de conocer en su fecha de publicación, ya que fue desarrollado en 1955. Menciona este libro la descripción de una supernova de Tycho como una estrella doble, algo que la ciencia no confirmó hasta el año 2004. Este libro sitúa la llegada de personajes históricos de forma que al sumar los siglos de 4000 años coinciden nuevamente con el año 2027, que se supone que es un cambio de era donde la humanidad va a ser renovada. Otro de los avisos que señala Merino se debe a los eclipses como marcadores de tiempo. En este caso, Merino señala que grandes eventos bélicos y políticos han ocurrido cerca de los eclipses totales de Sol, como los acuerdos de Abraham y los ataques en Israel. Advierte que habrá un eclipse importante el 12 de agosto del 2026. Si ocurre este evento mundial, coincidirá con algo muy grave en esta fecha. Sería la confirmación definitiva de que el desastre de agosto de 2027 es inminente. Obviamente no se salva las referencias del Apocalipsis, que lo vincula al impacto con la segunda trompeta del Apocalipsis, el capítulo 8, versos 8, que describe una gran montaña ardiendo que cae de fuego, que cae y es lanzada al mar. También se asocia con el oscurecimiento de la tercera parte del Sol y la Luna mencionado en la cuarta trompeta. La descripción de Ajenjo se interpreta en el contexto como un posible estallido o envenenamiento de las aguas tras un impacto estelar. Merino dice que es necesaria una preparación espiritual y esperanza, porque solamente acercándonos a lo divino podremos de alguna forma influenciar positivamente. Mientras que JJ Benítez enfatiza que ante una catástrofe de tal magnitud la humanidad no puede hacer mucho físicamente, por lo que lo más importante es vivir el ahora, y aboga por una esperanza trascendental, la seguridad de que la vida continúa después de la muerte física en un estado asombroso y sin juicios.
Otra cosa que menciona Benítez es que, perdón, Merino, es que probablemente Nostradamus se equivocó. Él menciona en la única cifra 1999, LAN. Y al parecer, si tú le quitas la letra L y la pones adelante, tendrías AN 1999, que coincide con el asteroide que menciona que podría ser el que acabe con la humanidad. El mensaje final invita a la reflexión más que todo espiritual y a ponerse a cuentas con el prójimo y confiar con que una protección superior durante la tribulación es lo mejor que podemos hacer. Y como mismo JJ Benítez dice, estoy guardando una champaña para después que pase el agosto de 2027. Creo que es lo mejor pensar en pensamientos post-apocalípticos, no es sino deprimirse. Yo creo que hay que celebrar la vida, hay que celebrar lo que estamos acá y la bendición de poder ayudar a otros. Y como reflexión final, yo creo que si es que ya tenemos un destino catastrófico, pues lo mejor que podemos hacer es darnos la mano. Buenas noches.